Bueno, entonces arranquemos. ¿Cuál es el proyecto que yo les dije que hiciéramos, o el proyecto que quiero que hagamos es el manejo de un control de pasos, de un motor de pasos? Entonces acá en esta página me muestran cuál es el código que tengo que tener si por ejemplo quiero que el paso sea, miren que ahí, pues ahí realmente el paso no va a ser de 90 grados, ¿cierto? Hay más bobinas, pero el paso, digamos que es un paso simple. Aquí, en la segunda imagen, ya este paso es un paso, digamos, entre la mitad de las dos bobinas, o sea, la mitad del paso superior. ¿Qué tiene este paso con respecto al de arriba? Tiene más fuerza, más torque, debido a que ya son dos bobinas las que están energizadas. Y tengo la posibilidad de hacer un paso intercalado entre, digamos, el paso de arriba y el paso de abajo, o sea, como un paso mezclado, que es la tercera forma que tengo aquí abajo. Entonces, tengo que tener un control que me diga, primero, que el motor esté apagado, y cuando lo apague, que me aparezca 000. Después, ese control, yo lo puedo pasar al primer paso. Dime, Tomás. Ay, sí, estaba hablando desde hace rato y bueno, gracias. Entonces, retomo, lo que había dicho en ese silencio es que tengo tres formas de que mi motor de pasos camine. Una forma de que va de paso en paso, miren, va de bobina en bobina. Realmente piensen en el motor de pasos, pues como muchas bobinas, no va a ser solamente cuatro, pero miren, va de bobina en bobina. Este va en intermedio de las bobinas y este lo que hace es la combinación de los dos. El que mejor torque tiene va a ser este de la mitad. Y el que menos torque tiene va a ser este primero. Pero este tiene más cantidad de pasos. Entonces, la idea es que hagamos una máquina de estados que dependiendo el valor que yo le coloque a control, él vaya pasando de estado en estado. Entonces, y aquí me falta otro estado, el estado apagado. Entonces yo puedo ir de paso en paso, digamos de paso intermedio y digamos de paso completo. Y aún, o sea, ahí ya tengo una manera ahí tengo tres formas para el control. Y tengo digamos, el reversa. O sea que entonces es este mismo de arriba, pero en reversa. Este mismo de acá de la mitad, pero en reversa. Y este de acá, pero en reversa. Entonces voy a hacer, digamos, lo que sería la máquina de estados. Pues por ahorrar tiempo ya la tengo escrita. No se las voy a pasar, pero sí les voy a mostrar qué es lo que deberían escribir. Entonces, el motor pues el motor va a tener las siguientes posibilidades. Estar apagado, eso yo lo llamé el cero, ese cero, o sea, el estado cero. Puede estar encendido pues el primero, ese yo lo llamé el estado S1, 0001, va a ser el estado 1. 0011 va a ser el estado 2, 0010 va a ser el estado 3, 0110 va a ser el estado 4, 0100 va a ser el estado 5, 1000, no, perdón, aquí me faltó este. Uno va a ser el estado 6, 1000 va a ser el estado 7 y 1001 va a ser el estado 8.
Por facilidad ese estado también lo voy a colocar aquí. 1, 0, 0, 1 va a ser el estado 8. Y ahora, entonces, yo tengo dos controles. Esto lo voy a haber escrito más abajo. O sea, cuando yo les digo tengo dos controles, ¿qué pasa si la reversa no está encendida? Entonces coloquemos aquí, ¿qué pasa si la reversa es igual a cero? Entonces, si la reversa es igual a cero, tengo cuatro posibilidades para el control. Coloquémosle control. Entonces, cuando el control es cero cero, este lo va a llamar apagado. Cuando el control es cero uno, cuando el control es uno cero y cuando el control es uno uno. Entonces, bueno, en el apagado es muy fácil. Todos apuntan al estado cero. O sea, cuando yo escribo este aquí, o sea, ese 8 pasa a ese cero, ese cero pasa a ese cero, ese cero pasa, ese uno pasa a ese cero, ese 2 pasa a ese cero, ese 3 pasa a ese cero, ese 4 pasa a ese cero, ese 5 pasa a ese cero, ese 6 pasa a ese cero, ese 7 pasa a ese cero y ese 8 pasa a ese cero. Bueno, ahora vamos a definir qué pasa cuando el control está en cero uno. Cuando el control está en S1, perdón, está en cero uno, lo que voy a hacer es que este es el que yo voy a llamar, digámoslo, el completo. ¿Qué es el completo? A ver si yo les muestro otra vez la página. ¿Dónde es que tenía yo la página aquí? Entonces el completo va a ser el de abajo. O sea, de S1 pasa a S2, de S2 pasa a S3, de S3 pasa a S4, de S4 pasa a S5. O sea, cuando control está en 0,1, de ese 8 pasa a ese 1. De ese 0 pasa a ese 1. De ese 1 pasa a ese 2. De ese 2 pasa a ese 3. De ese 3 pasa a ese 4. De ese 4 pasa a ese 5. De ese 5 pasa a ese 6. De ese 6 pasa a ese 7. De ese 7 pasa a ese 8 y de ese 8 pasa a ese 9. Si lo miran es como si, a ver, de 0001 pasa a 0011 y de 0011 pasa, o sea, a ver, de aquí pasa acá, de acá 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 pasa acá y de acá pasa acá. Entonces eso fue lo que acaba de escribir. Y entonces cuando está en 1,0, cuando está en 1,0 es el que iba, digamos, de bobina en bobina. O sea, ¿cómo así que, mejor dicho, cuando estaba en, a ver, cuando estoy en 1,0 control, entonces en vez de pasar de aquí, voy a pasar de aquí hasta aquí, de 0,01 a 0,010, de acá hasta acá, de acá, sí, me estoy saltando dos. Mírenlo y verá, volvamos otra vez a la página y entonces estoy en el primero. Bueno, aunque yo lo tengo como al contrario, el paso 4 pasa al paso 3, del paso 3 pasa al 2 y el paso 2 pasa al 1.
Si ves que se está saltando los dobles unos. O míralo en el de abajo está completo. El de abajo tiene dos unos, uno, un solo uno, dos unos, un solo uno, dos unos, un solo uno, dos unos, un solo uno. En este ya solamente es de a uno. O sea, solamente estoy encendiendo una bobina. Entonces, miren, del estado S1, cuando está control en 1-0, pasa a S3. Si está en S3, pasa a S5. Si está en S5, pasa a S7. Y si está en S7, pasa a S1. Pero ahí tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Por ejemplo, ustedes tenían control 0-1 y están en este estado. O sea, cuando lo cambiaron están en este estado. Entonces yo le tengo que decir a mi equipo, pues que salte al siguiente estado realmente de lo que me conviene. Entonces yo le voy a decir que salte, si estoy en S4, que salte a S5. Si estoy en S2, que salte a S3. Si estoy en S6, que salte a S7. Y si estoy en S8, que salte a S1. O sea, en S8 salta a S1, en S2 salta a S... A ver, estoy en S2, salta a S3. Si estoy en S4, salta a S5. Si estoy en S6, salta a S7. Y si estoy en S8, pues es el mismo de arriba, salta a S1. Y si estoy en S0, ¿cierto? El que sigue sería S1. Profe, venga, yo no entendí algo. ¿Cómo así que no entendí esa última parte de lo que le conviene? No entendí ahí qué. Bueno, a ver, voy a hacer la secuencia del 1-0. Cuando control, cuando control es 1-0, el motor de pasos va a hacer esto. 0-0-0-1, que es S1. 0-0-1-0, que es S3. 0-1-0-0, que es S5. Y 1-0-0-0, que es S7. ¿Eso lo entiendes? Sí, Listo. El detalle es qué pasa si, bueno, si mi motor está en S1, el siguiente estado es S3. Si mi motor está en S3, el siguiente estado es S5. Y si mi motor está en S5, el siguiente estado es S7. Y si está en S7, el siguiente estado es S1. Pero ¿qué pasa si está por ahí en otro estado? O sea, está en 0, 1, 1, 0, 0. ¿Por qué está en él? Porque antes de que usted cambiara control, él estaba en otro ciclo y otro control. Entonces yo también tengo que definir, este yo creo que es S4, y me sobra un cero. Yo tengo que definir si está en S4 y usted coloca este control a dónde va a saltar. o sea, ahí entonces necesitaríamos los intermedios, ¿no? Claro, no, pero entonces la idea es, a ver, o sea, mientras estás en los impares, S1, S3, S5, S7, la máquina sabe qué hacer porque es muy fácil. De S1 sigue S3, de S3 sigue S5 y de S5 sigue S7, ¿cierto? Sí, sí. Pero ¿qué pasa si cuando usted le dijo váyase para los impares, él estaba por allá en un par? Ya, 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 ya. Pues entonces tiene que como el impar más próximo. Entonces como el impar más próximo. Y el impar más próximo de S4, entonces es 0, 1, 0, 0.
que es S5. Perfecto. Listo, listo, profe. Listo. Bueno, me falta una secuencia. Ya tengo la del 0,1 que es todos, tengo la del 1,0 que es día 1 y me falta la secuencia. Eso tiene más colorcitos. Me falta la secuencia cuando van día 2. O sea, cuando van día 2 es 0011, que es S2, 0110, que es S4, 1100, que es S6, y 1001, que es S8. Entonces, cuando control cuando control sea 11 y la máquina de estados está en S8, pues yo la acabé de escribir aquí, pasa a S2. Cuando está en S2, pasa a S4. Cuando está en S4, pasa a S6. Y cuando está en S6, pasa a S8. Pues este S8 es el mismo de arriba, pasa a S2. Cuando está en S0, el par más cerquita a S0, o sea, va a ser S2, y el par más cerquita a S1 va a ser S2, el par más cerquita a S3 va a ser S4, y el par más cerquita a S5 va a ser S6, y el par más cerquita a S7 va a ser S8. ¿Entienden ahora todos esos colorcitos que acabo de colocar? Sí, profe, todo bien. Listo. Ahora entonces yo cómo haría mi máquina, eso que nada más estoy en reversa igual a cero, porque a este otro lado podría escribir reversa igual a uno. Entonces claro, eso cambia cómo va a saltar control. Entonces cuando control es 0,0, cuando control es 0,1, cuando control es 1,0, ahí la coloqué muy abajo, y cuando control es 1,1. Pero me cambia todo porque ya en lugar de saltar al que sigue, va a saltar al anterior. Entonces tengo que pensar que, por ejemplo, cuando es S1, entonces, por ejemplo, S8, en lugar de saltar a S1, saltaría, este es el que va en orden, saltaría a S7. S0, en lugar de saltar a S1, saltaría a S8. S1, en lugar de saltar a S2, saltaría a S8. S2, en lugar de saltar a S3, saltaría a S7. Ah, no, perdón, a S1. El S3 saltaría a S2. El S4 saltaría a S5, a S3. El S5 saltaría a S4. Y el S6 saltaría a S5. El S7 saltaría a S6 y el S8 saltaría a S7. Y lo mismo en los pares y lo mismo en los impares, pero saltando el lugar al que sigue al anterior para poder que haya reversa. Entonces ahora voy a armar mi máquina de estados. Mi máquina de estados va a tener muchos if anidados o case anidados. ¿Por qué? Empecemos, por ejemplo, con ese cero. Supongamos caso estados. En VHDL se escribe is. Entonces, caso no. Entonces se escribe, pues si lo va a escribir como sería en VHDL. En VHDL lo debería escribir como case estados, que es el valor de la variable is. Y entonces estados puede ser
S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9. Entonces, estados tiene varios estados. Cuando estados es S0. Entonces, cuando estados es S0, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el reverse esté en 1 o que el reverse esté en 0. O sea que voy a colocar otro caso. Case reversa is. ¿Qué estados puede tener reversa? Cuando vale 0 y por allá abajo podemos copiar cuando vale 1. Pero cuando vale 0 tengo control. Cuando vale 1 también tengo control. Entonces por aquí puedo escribir otro caso. Case control. Muchachos, si a ustedes no les gusta el case when, pueden hacer if. Si estados es igual a ese 0, entonces, si caso es igual, si reversa es igual a 0, entonces, si caso es control, si control es igual a cada una de las variables que puede ser control, lo que pasa es que yo creo que con el if me queda mucho, mucho más largo. Cuando control es 0, 0. Entonces yo vengo aquí a la tablita que hice y yo miro, bueno, cuando estamos en ese 0, que es este, ¿hacia dónde salta ese 0 si reversa está en 0 y control está en 0, 0? ¿Hacia dónde salta ese 0 si reversa está en 0 y control está en 0, 1? ¿Hacia dónde salta ese 0 si reversa está en 0 y control está en 1, 0? Entonces yo voy a ir llenando, o sea, yo voy a ir cuando es 0, 0, hacia dónde manda el estado. Yo acabo de ver que cuando es 0, 0 es porque está apagado, entonces lo va a mandar igual a, siempre lo va a mandar a ese 0 cuando está apagado. Cuando es 0, 1, estado lo va a mandar a ese 1. Bueno, y así. Voy armando, voy armando esa tabla de valores que acabé de escribir arriba. Aunque yo sé que la tabla de valores va a ser muy engorrosa, y es que es más, por eso yo creo que lo puse ejercicio, porque es un motor de pasos que vamos a tener mucho control sobre él. Mira, hay un caso anidado en otro caso, anidado en otro caso. O sea que cada estado va a tener otros dos casos anidados. ¿Sí entienden eso? Sí, sí, sí. Pues es lo que está representado ahí, ¿no? Listo. Entonces, me voy a saltar esa parte y vamos a hacer lo que quiero hacer hoy. Ya lo que quiero hacer hoy no es tan complicado. Ya después de que yo tengo mi... Después de que yo tengo mi... Ay, después de que ya tengo mi módulo, ya voy a escribir completo, ya voy a hacer la parte de comunicación. Entonces aquí se lo voy a llamar motor, pasos, control, next, va a ser un proyecto RTL, next, VHDL, VHDL, next, todavía no voy a crear
Next, voy a esperar a que me lo abra. Le voy a decir qué board voy a usar. Voy a usar la ARTI Z720. Next. Y voy a finalizar. Bueno, mientras me va abriendo el proyecto, voy a hablar un poquito de qué es lo que voy a hacer o qué es lo que quiero hacer. Eh, Mi proyecto es el sistema que maneja el control de pasos. Bueno, ahora sí le voy a decir que voy a sumar una fuente. Next, le voy a decir que voy a crear una fuente. Esa fuente la voy a llamar control pasos. Ok, finish. Y le voy a decir, no, esto es para llenar. Si ustedes llenan esto aquí, hagamos un ejemplo. Solamente voy a colocar CLK. CLK M. CLK motor. Y miren que entonces cuando yo le dé aquí, espérense si verá que cuando abramos cuando abramos nuestro programa, va a salir con esa señal que ya le haya colocado. Entonces aquí en fuentes, miren aquí está control pasos. Entonces miren, yo le voy a dar CLKM, una entrada, Standard Logic. Entonces si yo sigo creándolo desde allá, él me va a crear todo desde aquí. Él me va a pues colocar todas las señales que yo coloque. Entonces necesito un reloj. Necesito un reset. NRST. ¿Por qué la N? Como esto lo voy a conectar a la parte de la SYNQ, el reset de la SYNQ es con lógica negativa. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos nuestro programa y es que no va a ser con un 1 lógico, sino que va a ser con un 0 lógico. Entonces necesitamos un reloj, necesitamos un reset, necesitamos un control que va a ser una entrada, que va a ser un vector. ¿Un vector de cuántos bits? Solamente de dos, porque control es 0, 0 apagado, 0, 1, el 0, 1 es impares, el 1, 0, no, el 0, 1 es completo, el 1, 0 es impares y el 1, 1 es pares. Creo que así nos quedó. Y entonces, como son 2 bits, entonces va desde 1 down to 0, ahí están los 2 bits. Voy a hacer lo que nunca hacemos, y es que cuando es 0, 0, significa apagado. Cuando es 0, 1, a ver, yo pasteleo. Cuando es 0, 1 es completo. Cuando es 1, 0 es una bobina. Y cuando es 1, 1 son dos bobinas. Cuando les dije yo que iba a hacer lo que nunca hacemos es comentar. Recuerden que... y otra palabra que es la reversa. Esas son nuestras entradas de control. Y la reversa nada más es un bit. O sea que nada más es un standard logic. Y ahora necesito lo que va a controlar el motor. O sea, la salida. Salida, motor, dos puntos. Te la voy a llamar motor. No salida motor. Dos puntos va a ser una salida. ¿Y de qué tipo? Un vector. ¿De cuántos bits? Un vector de 4 bits. O sea, 3,
down to 0. El último no se le coloca punto y coma. Bueno, voy a definir los estados. Entre arquitectura y begin es donde se definen los estados. Entonces aquí voy a definir un tipo, un type. Yo podría trabajar, digámoslo, con lo que ya conozco. Pero es mejor cuando yo, digamos, defino con unas variables que estén más a la señal. Por ejemplo, en este caso, pues definir cuáles son los estados. Entonces, estados, pasos, motor. Y entonces definí S0 que es apagado, S1, S2, todo, voy a definir aquí todos los posibles estados, S3, S4, S5, S6, S7, S8 y ya no hay más estados. Entonces voy a definir una variable y esa variable la voy a llamar estado motor, que es del tipo estados, pasos, motor. Sí, dime. Una pregunta que quizás pueda ser boba, pero y de pronto lo habías explicado antes, pero como llegué un poquito tarde no me di cuenta. ¿Cómo sabemos que son 8 estados? Ah, porque es los que yo definí aquí. Claro, eso es una pregunta importante. Míralos, son estos. Estos son los 8 estados por los que yo voy a recorrer mi motor. Ok, pero así como definí 8, yo puedo definir 10 o 12. Usted puede definir la cantidad de estados que usted quiera. Mira, hay una cosa que yo no definí, por ejemplo, y que podría, y es que por lo regular los motores de paso no se pueden dejar mucho tiempo prendidos. Entonces, generar, por ejemplo, un estado intermedio entre S1 y S2, por ejemplo, S1-2, que sea 0-0-0-0, parecido al S0. ¿Por qué lo definiría yo con otro nombre y no con ese cero? Porque entonces me tendría que, cada que salte a ese cero, tendría que hacer otro montón de preguntas de qué estado vengo y para qué estado voy. Entonces, para facilidad, yo podría definir otros estados. Y es correcto, lo que tú dices es correcto. Y si se te ocurre, muchas veces, por ejemplo, usted empieza a mirar a ver, pues la división en VHDL no existe, por si ustedes van a ser esas personas que las van a desarrollar. ¿Qué es lo que hay en VHDL? Algoritmos de sumas y multiplicaciones. Y con algoritmos de sumas y multiplicaciones se tiene que llegar a la división. Pero usted, por ejemplo, llega y dice, mira, ve, si 0001, en vez de saltar de estado, yo le corro uno hacia la derecha, queda 0010. O sea, si lo multiplicas por 2. Entonces usted dice, no, yo nada más voy a hacer un estado que multiplique por 2. Entonces goleaste. De alguna manera, tu programa ya es más pequeño y no tienes que pensar en todo esto que estoy pensando yo. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Entonces, Tomás, puedes, digamos, generar la cantidad de estados que necesites y la cantidad de estados que quieras. Por ejemplo, yo he estado tratando, por ahí después algún día les muestro, he estado tratando de hacer un procesador para, esto sí es pura
esto tiene, cuando a uno le gusta lo viejo, neófito, para programar un Atari en una FPGA. ¿Eso para qué sirve? Para nada. Pero he estado tratando de hacerlo. Y la cantidad de estados que me ha dado es una cantidad grande, pero es la cantidad de estados que necesito. Sí, Sí, listo. listo. Entonces regresemos a nuestro motor de paso. Entonces estaba diciéndole que, bueno, entonces aquí estoy definiendo, me faltó, esto lo definí mal, esto no se define así, se define signal, entonces el nombre de la señal, el nombre de la variable, en este caso la voy a llamar estado motor. ¿Y de qué tipo es? Del que acabé de definir. Estados, pasos, motor. Listo, ya sé que la señal es esta. Antes de mostrarles a ustedes la máquina de estados, voy a hacer qué pasa con motor en cada estado. Eso ya lo tenía por aquí, me lo va a pastelear. Control B. Entonces miremos. Si RST está en cero, el motor se apaga. Eso quiere decir que si hay un reset interno, el motor se apaga. Si está en estado S0, el motor se apaga. Si está en S1, el motor coge 001. Si está en S2, miren, es, digamos, esto se lee como motor es igual a 0011 cuando estado de motor sea S2. Si no, es 0010 cuando estado de motor esté en S3. Si no, y así hasta el final. Entonces, listo. Ahora lo que tengo que hacer es la máquina de estados. La máquina de estados es esa que estaba escribiendo hace un momento. Y aquí ya se las voy a compartir. Esa máquina de estados ya hecha. Entonces hay que pasar por 8 estados. Hay que pasar por el estado de reversa. Hay que pasar por el estado de control. Entonces, por cada estado hay otros 2 estados. Ustedes pueden escribir esto como ustedes quieran y ustedes pueden colocar los estados como ustedes crean que, por ejemplo, les va a dar más fácil. Miren, aquí hay cosas que son redundantes. Bueno, lo primero, bueno, entonces el process. ¿De quién depende el process? Del reloj, que lo habíamos llamado CLKM, y depende de una señal que se llama NRCT, que va a ser nuestro reset. Mire, cuando el reset está en cero, entonces el estado del motor se va a ese cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado del motor se va a resetear. Aquí, el SIF, ¿qué significa el SIF? Pues que si RST está en uno, o sea, nos va a dejar trabajar. Entonces, Rising Age, o sea, estamos esperando que el reloj tenga un flanco de subida, el reloj se llama CLKM. Y entonces, ahora sí, vamos aquí adentro a definir cada uno de los estados. Entonces, yo primero definí el caso estados motor. Entonces, el caso estados motor tiene el WEN 0, tiene el WEN S1, tiene el WEN S2, tiene el WEN S3, o sea, tiene hasta el estado S8. En el caso S0, tengo dos posibles estados. Cuando la reversa es 0 o cuando la reversa es 1. Por eso yo definí un nuevo caso. Usted puede hacerlo, por ejemplo, con un if. Si reversa es igual a 0, haga esto. Si reversa es igual a 1, haga esto. Y te va a quedar exactamente igual.
y las compuertas que va a usar va a ser las mismas y digamos que él ya está optimizado para entender que hay un condicional en un estado. Lo que pasa es que yo lo escribí así porque es más fácil para mí leerlo. Entonces, cuando la reversa está en cero, voy a mirar los valores de control. Entonces, si control está en 0, 0, pues salta a ese cero. Si control está en 0, 1, salta a ese uno. Si control está en 1, 0, también salta a ese uno. Y si control está en 1, 1, salta a ese 2. Recuerden que es necesario colocar el when others. Entonces, cuando hay otro valor de control, yo le dije no haga nada. Null es no haga nada. Y termino este caso. Listo, aquí tengo el caso de reversa. Entonces el caso de reversa ya tienes todo esto. Donde cuando reversa es 0 y cuando reversa es 1. When others no quiero que haga nada. Y en case termina el caso de reversa. Ya sigo para el estado S1. Yo como hice para saber qué seguía, me tocó hacer el dibujito que tengo acá. Ese dibujito no es nuevo, ya lo tengo en un cuaderno porque me tocó hacerlo. Porque me di cuenta que no era tan simple saber de qué estado tiene que saltar al otro estado. Y si está mal, ese motor de pasos va a empezar a brincar o va a empezar a tener diferentes formas de mover. O sea, no se va a mover como yo quiero que se mueva. Entonces aquí tengo toda mi máquina de estados. Entonces aquí tengo ya control paso. Listo. Vuelvo aquí y ahora le voy. Entonces este control pasos es el que yo quiero controlar. Entonces, bueno, ya, aquí tiene que estar en verdecito, ¿cierto? De que no hay errores. Le voy a decir aquí que cree un diseño, un bloque de diseño. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Yo lo voy a dejar en Design One. Él me va a crear un bloque de diseño y en ese bloque de diseño es que yo voy a conectar todo lo que quiero conectar. Listo, aquí está mi bloque de diseño. Si ustedes vienen aquí a fuente y aquí está control pasos. Vienen, lo arrastran y aquí está control pasos. De alguna manera, bueno, el reloj, pues es el reloj. Ahorita tenemos que hablar algo sobre ese reloj. El reset es el reset, recuerden que está negado porque todo aquí en reset es en cero. Y tengo que controlar control 1, 0 y tengo que controlar reversa. Una forma fácil de hacerlo es utilizando los GPIO, ya los habíamos usado. O sea, yo llego, uso el GPIO, arrastro el GPIO. Entonces aquí tiene un GPIO de salida. Y entonces vengo y le digo, a ver, cambiémosle el valor. Vean, miren, el tamaño de control es de 2 bits. Entonces yo vengo aquí a propiedades, GPIO, y le digo que sea solamente de 2 bits. Y le digo que ok. Entonces miren que el GPIO ya va de 1 hasta 0. Y como esta es una señal de entrada, aquí lo necesito es una señal de salida. Vuelvo y arrastro otro GPIO. Y ya mi señal de reversa es una sola. Entonces vengo, hago lo mismo, le digo que es solamente un bit. Ok. Y conecto y ya esto me controlaría mi motor de pasos. Pero no es lo que quiero hacer hoy, eso ya lo habíamos hecho. Esta es una manera que ustedes pueden usar. Y esa manera les va a funcionar. Yo estoy muy encartado y ¿para qué me va a poner a hacer más cosas? Esto les funciona.
les funciona y les va a funcionar bien y pues ¿por qué no hacerlo así? Porque la idea que les voy a mostrar hoy es para cuando yo tengo que hacer muchos puertos y entonces en vez de llenar esto de GPIOs, pues con uno solo voy a poder llenar todos los puertos que necesito. Entonces no voy a usar un GPIO, no voy a usar un GPIO, sino que voy a usar un IP que yo voy a desarrollar. Profe, qué pena. Un IP. Ya las siglas de producto intelectual. ¿Por qué producto intelectual? Porque es tuyo. Lo que vamos a hacer entonces ya hace parte, así como este módulo hace parte de lo tuyo, pues una licencia tuya, lo que voy a sacar también se llama IP, precisamente porque hace parte de lo que estás diseñando. Entonces, en lo que quiero diseñar, voy a diseñar una IP que va a ser un esclavo del SynQ. O sea, es un esclavo del SynQ. O sea, es un esclavo y la comunicación es ACI. Pero entonces, para que yo no me tenga que aprender a comunicación ACI, él me va a dejar la posibilidad de que yo pueda conectar mis señales de salida a registros que se llaman SB. O sea, SB, ahorita lo vamos a ver, SB Rec 0, SB Rec 1, SB Rec 2. Entonces, yo puedo conectar lo que yo quiera a esos registros. Y yo puedo mandar a la FPGA registros también conectándolos. Entonces ahora los va a conectar a registro 1, lo mismo, a registro 2, a registro 3. ¿Cierto? De alguna manera yo puedo usar los registros o para conectar cosas y mandar información al PC o para conectar cosas y mandar información a mi sistema. En el caso nuestro, hoy no voy a utilizar estos REC de acá, estos no, porque yo necesito extraer información del computador. Entonces el REC 0 lo voy a conectar a una entrada que nosotros llamamos control y el REC 1 lo va a conectar a una señal que nosotros llamamos reversa. Y que cuando los conecte ya voy a poder conectarlos a través de mi IP. Este IP tiene otro módulo más grande por encima. Entonces ese módulo más grande por encima también le vamos a tener que colocar estas señales como para poder que salgan al exterior y esta señal para también salga al exterior. Entonces eso es lo que les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, este AC es un AC Lite. Si en algún momento, si en lo que ustedes van a trabajar y seguramente o siguen trabajando con nosotros, eh, tendremos que aprender a manejar el AC Stream. Yo todavía no lo voy a hacer porque es un poquito más engorroso y necesita un poquito más de VHDL, pero ya tenemos los módulos hechos. De tal manera que solamente sería como conectar el módulo, o sea, ustedes ya lo saben, y desarrollar el proyecto. Un light es que solamente lee un dato. Un string es que lee una cantidad de datos. Entonces vamos a nuestro motor de pasos. Vamos aquí donde dice herramientas y dice crear y empaquetar un nuevo IP. Vamos a crear y empaquetar un nuevo IP. Vamos a decir next.
vamos a crear un paquete, no, no vamos a crear un paquete, vamos a crear un bloque como paquete, no, vamos a generar un directorio, no, lo que voy a crear es un nuevo periférico de comunicación X. Next, next, el nombre. Recuerden que este nombre lo tenemos que recordar porque con él es que nos tenemos que comunicar después. Entonces, depende del nombre que le coloquen, pues con ese nombre tenemos que llamarlo después. Control, motor, y él le coloca un guión cero. Por lo regular lo hace. Versión 1.0, porque es mi primer versión. El nombre que va a mostrar. Descripción. Aquí pueden colocar una descripción. Listo. Entonces, ¿dónde se va a guardar? Ahí, cuando ustedes guardan un proyecto, cuando ustedes hacen un proyecto, el IP se guarda en otra parte. Entonces, es bueno que sepan dónde lo guardaron para que después, cuando abran el proyecto y les digan no encuentra el proyecto, sepan de dónde importarlo. Next, este ya existe. Bueno, entonces como lo uno. Next. Entonces, aquí están, digamos, características de este proyecto. Miren, entonces, S0 AC. Claro, va a manejar un sistema AC. Light, full o string, que maneja los dos, o solamente string o solamente light. En este caso yo lo voy a trabajar solamente light. ¿Va a ser un esclavo o va a ser un maestro? El maestro escribe, solamente escribe, da órdenes. El esclavo recibe y envía, porque puede recibir las órdenes y según lo que reciba, entonces envía lo que tiene. El ancho del bus, aquí dice que 32 bits, entonces no tengo otra opción. Y número de registros, yo nada más necesito dos. ¿Para qué necesito dos? Necesito dos para control y para reversa. Pero cuando le coloco el 2 me da un error, porque aquí me está diciendo que es de 4 a 512 registros. Entonces voy a usar solamente, voy a usar 4, que es lo mínimo. Next. Aquí me dice sumar al repositorio. En este momento lo que me interesa es editarlo. Entonces, editar IP. Dime, Tomás. Pero yo no entiendo bien la diferencia entre la IP string, de uno del otro. Bueno, el IP Lite, cada que usted le diga escribir o cada que usted le diga leer, lee una sola palabra. Entonces, por ejemplo, cuando vimos el XADC, yo hice un for que le decía, mándeme la palabra, mándeme la palabra, mándeme la palabra, mándeme la palabra, y armé la figura que vimos. Cuando yo le digo string, yo le digo, mándeme todo el vector de lo que haya guardado y él me manda toda la cantidad de palabras que tenga. ¿Sí me entiende? Entonces el uno es para albergar una sola posición de memoria, el otro es para leer un burst o un array o una lista, pues una cantidad de datos. Sí, sí, entiendo, profe. Entonces, como les decía, pues yo no me voy a, ahora no me voy a pensar en el string, sino que me voy a poner a pensar en el light. Entonces, les dije, aquí se los dibujé, hay un módulo por encima y hay un módulo más adentro. Aquí cuando veo el proyecto, miro que hay un módulo arriba y aquí hay un módulo más adentro. Este módulo más adentro es el que vamos a modificar. Entonces, eso tiene un montón de palabras, eso tiene un montón de cosas, eso tiene el manejo del bus, y entonces eso se vuelve muy raro, pero vamos a tratar de entenderlo. Entonces, aquí está el nombre de la entidad, que fue el que yo le coloqué, y él le coloca la rayita S0 AC. Aquí está el número de datos que va del ancho, que es 32, y aquí está
el número de registros que es 4. Si yo le hubiera cambiado eso, ahí hubieran cambiado. Pero ahora ya no se los puedo cambiar. A ver, estaba aquí. Se me perdió. Ya, quería ver que si estaban viendo. Entonces aquí tengo todas las señales que van a entrar a mi módulo. No tengo ni idea cómo funciona. Bueno, sí tengo idea, pero por ejemplo, en este momento yo sé que ustedes están viendo esto y uno como que, bueno, y las más conocidas son pues la señal de reloj, la señal de reset. Miren que el reset es negado, pero tiene esa N al final. Por eso tenemos que trabajar con relojes y un montón de señales que es para escribir, para ver si puedo o no, si es válido o no, si lo que estoy leyendo está bien o no, la dirección donde estoy leyendo, pero eso no lo voy a manipular yo. Pero aquí me dice, coloque sus puertos aquí. Entonces aquí voy a colocar los puertos míos. ¿Cuáles son los puertos míos? Control, que en el módulo mío es una entrada, entonces en este módulo tiene que ser una salida. Out, esa lógica yo creo que les va a quedar clara cuando estemos conectando. Entonces, control es una salida ST Logic Vector, porque es un vector que es de 4 bits. 3, ¿es de cuántos? No, es de 2 bits. 1, down to 0. El otro es reversa, que en nuestro módulo es una entrada, entonces aquí tendrá que ser una salida para que yo lo pueda controlar. Y va a ser un standard logic. Ya coloqué los dos puertos, pero ellos no se van a conectar como por arte de magia. Ellos los tengo que conectar. Entonces yo les dije, bueno, entonces empecemos a mirar. Por aquí abajo está toda la carreta que él hace, todo lo que él hace, todo lo que él hace. Eso no lo sé yo. Y aquí abajo dice, coloque su lógica aquí. O sea, haga su programa aquí. Ustedes aquí pueden hacer un programa. Yo lo que voy a hacer es conectar control para que me lo pueda manejar, para que lo pueda manejar desde la red. Entonces, vea, estos datos son los que vienen del computador. SLB Rec 0, SLB Rec 1, SLB Rec 2 y SLB Rec 3. Son los datos que vienen del computador. Y Rec Data Out en 00 es el dato que va para el computador en la memoria 0. Este es el dato que va para la memoria en el 01 para el computador. Este es el dato que va en la posición 10 para el computador y este es el de 11. Aquí tienen que ser múltiplos de 4. Y para escribir también recuerden que yo se lo he insistido mucho, siempre en múltiplos de 4. O sea, el 00 es 0, no hay ningún problema. El 01 sería 4. El 10 sería 8 y el 11 sería 12 para yo poder enviar datos. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero, y les repito, es que yo quiero que la información que venga en SLB Rec 0 sea la conecte a control y la información que venga en SLB Rec 1 la conecte a reversa. Entonces, a control le llevo SLB Rec 0 y a reversa le llevo SLB
Rec 1. Hasta ahí casi. A ver, ¿por qué a reversa no existe? ¿Cómo lo llamé arriba? Reversa. ¿Por qué no le gustó? Ah, bueno, bueno, ese es el tipo de error que les iba a decir que hasta el momento ya los conecté. Ahora, el problema es que el control es de 2 bits y SLB-REC es de 32 bits. Eso no va a casar. Y reversa es de 1 bit y SLB-REC 1 es de 32 bits. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que este va del valor 1, del vector 1 o de la posición 1 más bien a la posición 0. Y entonces ya los dos quedaron del mismo tamaño. Y este, pues simplemente es la última posición, un solo bit. Y ya no me debería dar. Entonces ya sé que control está en la posición de memoria 0 y que reversa está en la posición de memoria 1. Por la posición de memoria 1, recuerden que esto va de 4 en 4, entonces sería la posición de memoria 4. Entonces ya esto me va a permitir controlar eso desde el PC o desde el computador. Pues o desde un sistema que tenga Jupyter. Listo. Como esto está en este módulo, yo les dije que estaba en este módulo azul claro, me toca definirlo también en este módulo azul oscuro, para poder que él se conecte con control y con reversa. Entonces me va a tocar, voy a copiar esto, porque es exactamente igual. Control C. No se preocupen cuando estemos trabajando esto, pues si llegan, si lo van a hacer de esta manera, me pueden preguntar o lo miramos otra vez. Hay cosas que de pronto a uno se le va olvidando y uno lo va cogiendo mecánicamente. Es más, por lo regular uno hace un programa y cuando coloca cuando lo pone a sintetizar y lo pone a compilar y lo pone a hacer la implementación, le salen errores que uno dice, ay, verdad que tenía que hacer esto. Entonces otra vez uno se, ay, verdad que se. Entonces uno le va cogiendo como el tiro. Entonces vamos a definir en el más grande, o sea, aquí en el más exterior, entonces ya definí el más interior. Ahora vamos a definir el más exterior y conectarlo con nuestro complemento. Entonces miren, pues este es el más exterior. Entonces aquí está el más exterior y le voy a colocar los puertos que definí. Control B. Aquí está el módulo o el componente que está más al interior. Entonces también le vamos a colocar los puertos que definir. Y resulta que, a ver, lo que hicimos es, voy a borrar todo esto. Lo que acabo de hacer es definir los puertos aquí. O sea, definí control como un puerto y pues definí reversa como un puerto. Pero afuera también definí lo mismo. Definí control como un puerto y reversa como un puerto. ¿Qué me falta? Me falta la conexión entre ellos dos. Si no los conecto, pues o sea, no hay señales que vayan de control a control y de reversa a reversa. Por llamarse igual, no los va a conectar. Entonces vamos a hacer eso. Lo que sigue es conectarlo. Eso no lo habíamos hecho. Por eso también aproveché para hacerlo de esta manera, para mostrarles que cuando uno tiene un componente, un chip, miren la forma de conectarlo. Miren que aquí está conectando este SAC ACLK con este S00 AC ACLK, que seguramente está afuera. Mírenlo aquí.
Entonces está conectando cada una de las señales de adentro, del más afuera, con cada una de las señales del de más adentro. Entonces vean la manera como se van conectando. Pero aquí me faltan conectar dos. Me falta conectar control y reversa. Entonces, control, la flecha es en sentido contrario y lo conecto con el puerto que lo va a conectar al exterior, que también lo llamé control. Y se coloca una coma. Y reversa, lo conecto con reversa y coloco una coma. Y ya me debe haber aparecido el verdecito, que ya todo está bien. Ahora vamos a empacar esto. Yo creo que esta es la parte más fácil. Ya hicimos, ya cuadramos nuestro sistema para que tenga las señales de control. Ahora venimos acá y los que van teniendo verdecito quiere decir que ya están. Este, por ejemplo, no ha estado. O sea, aquí es donde vamos a colocar los valores. Él va a organizar y a personalizar. Yo puedo colocar más valores de más entradas. ¿Cuáles valores tiene personalizados? El ancho, que es de 32, y la cantidad de registros, que era 4. Pero le vamos a decir, pues, que lo coloque o que lo maneje con respecto a lo que acabamos de hacer. Y eso lo hacemos. Miren que ya apareció el chulito verde. Aquí en los puertos tuvieron que aparecer los dos puertos nuevos que yo coloqué. Control y reversa. Las direcciones de memoria a las que puedo acceder. Digamos que una guía de nuestro sistema cómo queda. Y aquí le vamos a dar reempaquetar. Entonces le damos reempaquetar. Y él nos dice, ¿quiere cerrar su proyecto? Sí, yo pues esto que estoy haciendo, sí, yo lo quiero cerrar ya reempaqueté, ya me tiene que quedar mi sistema. Y entonces quedó solamente lo que habíamos hecho ahorita, lo del motor de pasos. Entonces vengo acá y busco el que yo acabé de escribir. Mi IP control motor, entonces le voy a sacar, este ya es el mío. Este es el que acabamos de hacer. Entonces, miren, control lo vamos a conectar con control y reversa lo vamos a conectar con reversa. Y miren, aquí me quedó ya el puerto. Miren toda la parte que yo ya ni siquiera escribí, sino que me dio la facilidad de que yo pueda escribir a través de este IP a conectar a control pasos. Este motor, le vamos a decir que me lo haga externo, pues para colocar los pines ahorita, los valores de los pines. En este caso lo que voy a usar son los LEDs, pues como para poder que veamos que el motor sí está funcionando. Y ahora tengo que pensar en el reloj. Cuando yo saco el SynQ, entonces el SynQ tiene un procesador de 100 MHz. Eso quiere decir que si yo voy y le monto mi máquina de estados, pues mi máquina de estados va a pasar por cada estado en 100 MHz son 100 MHz son 100 nanosegundos, 10 nanosegundos. O sea que no vamos a ver en nuestro motor. Entonces ahora yo quiero convertir, lo voy a hacer rápido, voy a tratar de sacar un reloj que le entre un reloj de 100 MHz y salga un reloj de 20 milisegundos. ¿Por qué 20 milisegundos? Como que, a ver, los motores, perdón, los motores
tienen una respuesta. Creo que 20 milisegundos es muy poco. Yo lo bajaré en 20 milisegundos para que veamos el cambio, pero incluso podríamos hacerlo a más tiempo. Yo creo que la respuesta normal de un motor de pasos es alrededor de 50 milisegundos. Entonces, ¿cómo obtengo yo de un reloj de 100 megahertz un reloj, digamos, de 50 milisegundos? Entonces, 100 megahertz significa que hace 100 millones de ciclos por segundo. O sea que si ustedes cuentan 100 millones de ciclos, esto debería dar un segundo. Si cuento 50 millones de ciclos, debería dar 500 milisegundos. ¿Cierto? La mitad de un segundo. Y si cuento 5 millones, debería dar 50 milisegundos. Entonces ya sé que tengo que contar hasta 5 millones para obtener 50 milisegundos. Entonces vamos a generar un reloj nuevo. Ya les voy a mostrar cómo voy a generar un reloj nuevo. O sea, tengo un reloj de 100 megahertz. Muy rápido. Y necesito un reloj mucho más lento. Muy lento. Que el ciclo de reloj se demore. O sea, que el periodo sea 50 milisegundos. Entonces ustedes miran que 50 milisegundos simplemente es esperar que pasen 5 millones de ciclos. Y para que pasen 5 millones de ciclos, 2.500.000 tiene que estar el reloj arriba y 2.500.000 tiene que estar el reloj abajo. Creo que con esa carreta del reloj me van a entender qué es lo que voy a escribir. Entonces vengo aquí, motor pasos, le voy a decir que coloque otra fuente, voy a decir que voy a crear otra fuente, le voy a decir que esa fuente, crear una fuente, la voy a llamar reloj motor, para que mi reloj solamente cambie de estado cada 50 milisegundos. Bueno, le voy a decir que finalice, no le voy a colocar. Ah, bueno, coloquémosle. ¿Qué necesito? Necesito un reloj de entrada. CLK, lo voy a colocar 100M para acordarme que es el de 100 MHz. Necesito una señal de reset, NRCT, que también es una entrada. Y necesito una señal de salida, CLK, y le voy a colocar 50 ms para acordarme que es 50 milisegundos. Y aquí le voy a decir que es una salida. O 50 ms no, le voy a colocar CLK directamente motor, M. Coloquémosle motor para que no piensen en megas. Ok. Entonces aquí en fuente me tuvo que haber salido reloj motor. Le doy a reloj motor y miren que me apareció ya escrito lo que yo le dije que me escribiera. Entonces, de alguna manera, esa es la ventaja de colocarlo. No es necesario, yo aquí puedo colocar las señales que necesite, pero cuando lo coloco, digamos, en la plantilla, me sale de una vez. CLK es 100, una entrada, NRCT es una entrada y CLK motor es una salida. Voy a definir un contador, porque recuerden que necesito contar. Signal, contador, es un entero. En VHDL se escribe integer. Y si quiero que tenga un valor inicial, le doy 2 puntos igual 0.
punto y coma. Voy a definir otra variable que va a ser un reloj interno, CLK int, que es el que va a ir cambiando. Y va a ser un standard logic. Y si ustedes quieren que tenga un valor, le colocan dos puntos igual y un valor de cero. Miren la diferencia entre definir un entero y definir un standard logic. El standard logic va entrecomillado. Listo, tengo mis dos señales. Ahora vamos a hacer el proceso. Entonces, un process que depende de quién. Depende del reloj CLK de 100 MHz y depende de la variable NRST. O sea, cuando ellas cambien, vamos a ingresar al proceso. Begin y vamos a hacer primero el reset, perdón. Si NRST es igual a 0, por eso es negado, entonces voy a hacer dos cosas. A contador le llevo 0 y a CLK interno le llevo 0. Por eso esta parte de aquí no es necesaria, porque yo ya con el reset los inicialicé. Entonces esta parte de acá la pueden dejar o la pueden omitir. Porque en el reset ya están inicializándose. Bueno, ahora sí vamos a hacer la parte del reloj. Else if. Vamos a hacer el rising edge. ¿De qué reloj depende? Pues del reloj de 100 MHz, CLK 100 megas. Entonces, vamos a hacer un contador. Si contador es mayor o igual, habíamos dicho 2.500.000. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando haya pasado 2.500.000? Que la señal de reloj CLKIN, que estaba por ejemplo en 0, sea negada. CLKIN. Entonces, si ustedes lo piensan, cada 2.500.000 el reloj cambia. Cambia de 1 a 0. Y después de 2.500.000 cambia de 0 a 1. Y después de 2.500.000 cambia de 1 a 0. Eso significa esta parte. CLKIN llévele la negación de él mismo. Y resete contador para poder que vuelva y empiece a contar. A contador llévele 0. Si no, eso quiere decir que el valor de contador todavía no ha llegado a 2.500.000. Entonces, a contador llévele contador más 1. Y terminemos el if. Ya no necesito más nada del if. Terminemos el otro if, el if más afuera, y terminemos el process. Hasta el momento parece funcionar muy bien, pero no va a hacer, este programa no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no tengo conectado. Vea, si ustedes miran CLK 100 MHz, miren que está conectado. Si miran NRST, está conectado. Pero si miran CLK Motor, no está conectado. Entonces, ¿cuál es el reloj que está cambiando? Es CLK IN. Entonces, a CLK Motor le voy a llevar CLK INT. Punto y coma. Y ahora sí, mi programa ya terminó, lo voy a guardar. Vuelvo aquí a mi diagrama. Y en mi diagrama saco mi reloj. Entonces, ese reloj que acabo de sacar, lo voy a conectar al reloj de acá. Vamos a decirle que se conecte. Entonces, él va a conectar todo automáticamente.
Hay dos cosas que no me conectó, hay tres cosas que no me conectó este desgraciado, pero ya vamos a solucionar eso. Vamos a decirle que conecte la parte de la memoria. Y entonces, ¿qué fue lo que no me conectó? No me conectó el reloj. Pero miren el reloj aquí, vean el reloj aquí. El FCLK-CLK0 es el reloj de 100 MHz. Entonces conectémoslo al reloj de 100 MHz. El NRST conectémoslo al reset que está aquí. Entonces el NRST conectémoslo al reset que está acá. Y el NRST que está aquí desconectado, conectémoslo al NRST. Este es el reloj aquí. Listo, ya me quedó todo conectado, ya este es mi programa, ya esto es lo que debería controlar mi motor de pasos. No tengo nada más que hacerle. Ay, sí, sí tengo otra cosa que hacerle. Pues lo que hacíamos que era, yo vengo acá y le doy crear, generar producto de salida. Después de que le dé producto de salida, vengo acá y le digo crear HDL wrapper para que me cree el HDL de todo este circuito que acabo de diseñar. Voy a sumar otra fuente, pero esta vez es el constraint porque yo tengo que definir los pines. Entonces, next, crear, le digo que cree los pines, ok, finalizo y entonces él me va a crear un archivo donde van a estar los pines. Entonces, claro, tengo que definir los pines, a ver, entonces, uh, en fuente, aquí en constraints, tienen que haber aparecido los pines. Los busco, por lo regular siempre los busco en un GitHub o en algún archivo que tenga, pues siempre son los mismos. Entonces aquí tengo los pines y en la parte de LEDs, miren aquí están los LEDs. Entonces, miren motor cero en la posición cero, motor cero en la posición uno, motor cero en la posición 2 y motor cero en la posición 3, porque pues el motor está conectado a unos pines que se llama motor cero y que son un vector de 4 pines. Entonces ahí están definidos los 4 pines. Miren, uno, 2, 3 y 4. Y entonces ahora lo que hago, grabo y le doy generar VStream. Como mi computadorcito es muy lento, entonces yo ya tenía eso listo, como en la televisión, ya tengo la receta lista. Entonces, en la nueva carpeta, miren, recuerden, motor pasos, el punto bit, el punto TCL y el punto HWH. Realmente no se llaman motor pasos, pero recuerden que uno le cambia los nombres para que queden con el mismo nombre. Entonces, motorpasos.bit, uno busca el archivo .tcl y uno busca el archivo .hwh. Y estos son los que me van a ayudar a configurar ese, digamos, mi sistema. Entonces, ya me conecté a la FPGA, ya le dije que arrastrara motor pasos, motor paso, motor paso. Le voy a decir que quiero crear un nuevo Python. Le voy a colocar un nombre. Y en ese, entonces es que vamos a escribir mi programa. Entonces mi programa hoy va a ser muy sencillo. From PinQ, o sea, vamos a importar el overlay. Recuerden que el overlay es el que me va a permitir montar el programa que tengo. En este caso, entonces overlay va a ser igual a ese overlay. Y aquí
el nombre del archivo .bit, motor pasos.bit. Además de eso, entonces aquí voy a crear un objeto que pertenece a esa clase overlay, punto, y el objeto que voy a crear es ese mi IP control motor guión cero, así se llama el IP que creé en este momento. Entonces, simplemente necesito eso. Entonces, aquí lo que está haciendo el sistema es el montando el punto .bin, o sea, montando el archivo que acabamos de generar. A ver, muchachos, ahí se alcanza a ver los LEDs. Miren en la imagen mía. Sí, es cierto, un poquito nomás. Bueno, voy a tratar a ver si. Bueno, entonces vamos a decirle, por ejemplo, si ol.write, y entonces en la posición 00 era donde estaba control. Y si yo le doy, por ejemplo, 1, entonces eso debería hacer alguna cosa. Y para mí. Ah, es que no le di. Entonces miren que ahí es donde está completo. Si lo alcanzan a ver iluminado. Sí, sí, ahí se alcanza a ver, profe. Entonces vamos a enseñar. Si yo le doy ol.write, pero le doy a la posición de memoria a la que sigue, que es la 04, 0x4, y le doy 1, recuerdan que esta era reversa. ¿Sí ven que se devolvió? Sí, 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 brutal. Ahora, le voy a dar, por ejemplo, la otra condición era la 2, cuando controles 1, 0. Ese ya está día 2, día 1. Está día 1. Y si le coloco otra vez, si reversa lo coloco en 0, porque como lo tengo en 1, si reversa lo coloco en 0, se va a cambiar. Y si le pongo 3, vamos al estado 3, a ver que aquí lo hice mal. Si le pongo 3, entonces este es el que es día 2. Y si pongo reversa en 1, 41 no va. Ah, bueno, 41 también va a funcionar. Ay, ¿qué hice? Ah, es que no estoy. Borré todo. Dirección 4, reversa en 1. Sí cambió. Sí, sí, ahí cambió, ahí cambió. Entonces, ahora si le doy 0 a control, él debería apagar los motores. O sea, debería apagar las bobinas. Y eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ya funcionó. Eso es lo que, bueno, yo más o menos es la tarea. Ahí les pastelé toda la tarea. Y si lo quieren controlar con los switches, pues lo controlan con los switches. Pero es más chévere controlarlo con desde Python. Entonces, muchachos, ya lo que nos queda es mañana, si pueden, o si no, el miércoles, hablamos sobre el proyecto.